Tercera parte de la serie de cladismo. Vamos a hacer un repaso de la polarización y el enraizamiento. Es un repaso porque ya lo vimos en las clases de caracteres. Polarizar caracteres, es decir, cuál es el viejo y cuál es el nuevo, cuál es la plesiomorfía y cuál es la apomorfía. Determinar la dirección en la que va cambiando la forma. Se pueden tener caracteres ordenados pero no polarizados. Sabes que uno surgió el otro, pero no sabes cuál fue primero. Una vez que se decide o se determina la flecha, hacia dónde va la flecha, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces ya están polarizados. Todo esto es un repaso. Si quieren profundizar más, vean los videos de caracteres. Otro criterio para polarizar que no hemos visto, vimos el de grupo externo, pero otro es el de ontogenia. ¿Qué dice este criterio? Bueno, durante el desarrollo embrionario compartimos algunos caracteres con otros grupos, con los reptiles, con las aves. Entonces, si tenemos un carácter en 4 especies, el carácter que tiene 3 estados de carácter, X, Y y Z, es solamente un carácter. En los primeros estadios, todas las especies presentan el carácter X o el estado X. Las 4 especies presentan este estado. Solamente 3 especies presentan el estado Y, que es la B, la C y la D, y solamente una especie presenta el estado de carácter Z, que es la especie D. Bajo la lógica, entre más general sea, es más plesiomórfico, apareció primero en la evolución, entonces el estado X es el plesiomórfico, después el Y, y el más apomórfico sería el estado Z. Y así queda polarizado este carácter. Tendríamos que hacer lo mismo para los estados, para todos los caracteres con sus estados de carácter, ver cómo van apareciendo en el desarrollo embrionario de los taxones. Y ya habíamos visto el criterio de grupo externo, que dice el estado de carácter que tenga el grupo externo es el estado plesiomórfico. En este ejemplo, el grupo externo tiene el estado de carácter 1, entonces la serie de transformación va de 1 a 0, 0 sería la apomorfía. Dependiendo de qué grupo externo utilicemos, va a enraizarse el cladograma. Por ejemplo, el cladograma de la izquierda nos muestra las relaciones entre los grupos, pero no tiene una raíz. Decimos, A y B están más relacionados entre sí, y C y D están más relacionados entre sí. Si yo tomo a A como el grupo externo, entonces genero el cladograma de la derecha arriba. Si yo tomo a D como el grupo externo, entonces se genera el cladograma de la derecha abajo. Los dos cladogramas son congruentes con el cladograma de la izquierda que no está enraizado. Y depende de qué grupo externo tome, es como voy a polarizar, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Y cuál es el grupo que queda hasta la base? ¿Cuál es el grupo que estoy considerando como el grupo externo? ¿Qué grupo externo voy a tomar? Si quisiera polarizar caracteres entre moscas, tendría que tomar un grupo externo similar. No puedo tomar una planta para polarizar caracteres de insectos. Entonces tiene que ser un grupo cercano, aunque no necesariamente tiene que ser el grupo hermano. Pongan atención aquí porque a veces les dificulta entender esta idea de usar dos grupos externos para probar la monofilia. Si yo solamente tengo un grupo externo, el grupo externo, por definición, siempre va a tener todos los estados de carácter plesiomórficos. Entonces, el cladismo me dice, yo voy a agrupar por estados apomórficos, por sinapomorfías. El grupo externo es imposible que tenga una sola sinapomorfía o un estado apomórfico porque todo lo que tenga va a ser plesiomórfico. Si yo solamente tengo un grupo externo, entonces el grupo interno siempre va a quedar monofilético. Por ejemplo, si quiero ver la filogenia de las moscas y solo meto las abejas como grupo externo, que es el caso de la izquierda, yo no sé si las moscas son monofiléticas realmente. Pero si meto otro grupo externo, las abejas y los Mecoptera, por ejemplo, las moscas pueden quedar agrupadas, pero ahora los Mecoptera, que es la línea verde, puede mezclarse
con las moscas. Ya no es necesario y no estoy forzando que siempre van a tener plesiomorfías. Pueden tener apomorfías. Entonces pueden quedar, como el caso de la derecha, mezclados algunos de los mecópteros con las moscas, y diría entonces las moscas, que es mi grupo rojo, no son monofiléticas. Eso quiere decir, hay moscas que están más relacionadas con los mecópteros que con otras moscas. O puede ser que los mecópteros se queden fuera del grupo de las moscas, perdón. Que todas las moscas estén más relacionadas entre sí que con cualquier mecóptero, como está en los dos cladogramas del centro. Y entonces puedo decir que mi grupo es monofilético, mi grupo interno. Para eso se utilizan dos grupos externos. Uno es para enraizar y polarizar, y el segundo grupo, el grupo verde, sería para probar la monofilia de mi grupo interno. Lo importante que conozcan de esta tercera parte es saber diferenciar entre ordenar y polarizar, el criterio de polarización y cuál es la lógica de usar el grupo externo. Todo esto ya lo conocían o ya lo sabían de las clases de caracteres.